Muy buenas a todos ciudadanos y bienvenidos a Ocaris de nuevo. Hoy os quiero hablar de cómo escoger vuestro personaje. Y esto es muy importante porque no os voy a explicar cómo hacer el personaje, sino qué es lo que tenéis que tener en cuenta para escoger el personaje y después qué opciones tenéis. Todo esto está basado más en algo psicológico y personal de cada uno. Antes de empezar os quiero recordar que subo un vídeo cada jueves, así que suscribiros a mi canal, dadle a la campanilla y seguidme en mis redes sociales. Cómo escoger un personaje es algo que es primordial al empezar una partida de Dungeons & Dragons. Primero os quiero hablar sobre la optimización del personaje, y esto lo digo sobre todo para aquellos jugadores que vengan de otros videojuegos, donde para hacerte un personaje que haga daño por segundo... Daño por segundo. Daño medio que un personaje puede causar por segundo, usado en algunos juegos como medida de potencia ofensiva. Tienes que escoger X o X. En Dungeons & Dragons esto es un poco más difuso, porque hay tantas opciones que al final siempre te puedes hacer un personaje que haga mucho daño por segundo. No quiere decir que es imposible, lo que quiero decir es que viene detrás, viene al final. Con esto lo juntamos con el segundo punto que quiero hablar, y es tu más oscuro deseo. Con esto no quiere decir tus fetiches, sino... ¿alguna vez has pensado en ser un druida que maneja la naturaleza a su son para poder hacer lo que quiere? ¿O has pensado en un mago que lanza bolas de fuego y rayos de escarcha? ¿O a lo mejor has pensado más en una persona que miente y engaña y utiliza la ilusión para salirse con la suya? ¿O simplemente has pensado con ser un medio dragón que lanza fuego por la boca? Con esto lo que quiero decir es que primero busques en aquello que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que te gustaría profundizar? ¿Qué es lo que te gustaría ser? ¿Qué es lo que te gustaría imaginar y poder jugar en este mundo, sobre todo de fantasía medieval, que es lo que es Dungeons & Dragons? En este punto hay dos escuelas de pensamiento. Y es que hay una gente que piensa que es más importante que primero te hagas tu personalidad y después con eso escojas tu raza y clase y tu background, y otros que dicen que no, que primero te hagas tu historia, tu background, y después hagas tu personalidad, tu raza y clase a partir de ella. Yo personalmente os aconsejo que si vais a empezar a jugar a Dungeons & Dragons o lleváis pocas partidas, que la personalidad sea lo más afín a vosotros, porque os va a costar mucho interpretar un personaje que es muy distinto. Con el tiempo aprenderéis trucos y estrategias para hacerlo mejor, pero para empezar es muy difícil. Así que yo me decanto más por la escuela de pensamiento de escoger tu historia primero, porque va a ser más fácil que con imaginación te hagas tu background y lo apliques a cómo eres tú actualmente, excepto pequeños cambios. Una vez hayas escogido personalidad o historia, es muy importante que empieces con las ideas. Las ideas es lo que le da un poquito de color, de sabor a tu personaje. ¿Qué motivos tiene tu personaje? ¿Su madre murió y conoce al asesino y está en busca de él? ¿O su grupo de amigos de delincuentes le engañaron y ahora todo el pueblo piensa que él mató a tal persona, pero es mentira? O a lo mejor simplemente lo que quiere hacer es salvar la naturaleza y todo aquello que va en contra de la naturaleza, él lucha para mejorarlo. ¿Qué motivaciones y qué objetivos tiene? No tiene que ser una epopeya, sino que tiene que ser algo corto, sencillo para empezar, no te compliques demasiado. Después podemos empezar con qué rasgos tiene tu personaje, y esto en Dungeons & Dragons te da consejos de cómo es tu personaje. Por ejemplo, es un personaje más heroico, que cualquier tipo de ilegalidad o de injusticia él toma parte, o es un personaje que busca cualquier oportunidad para ganar un poquito más de dinero. Además, aquí en este punto es importante que dejéis volar vuestra imaginación. También lo que podéis hacer es describir cómo es vuestro personaje. Quiero que tenga tatuajes, quiero que tenga un corte que le vaya de arriba a abajo en la cara porque expresa su background, su historia. Todas estas cositas son importantes para darle ese color, ese sabor a vuestra historia. Una vez tienes esta historia, este background y tienes la personalidad de tu personaje, es importante escoger tu clase y raza. Y es que en Dungeons & Dragons hay muchas clases y razas, y es muy importante escogerlas para que os pueda durar durante la historia y estéis felices y contentos, que al fin y al cabo es lo importante.
Así que lo que voy a hacer es describir brevemente una a una para que os hagáis una cierta idea de cómo funcionan. La primera clase con la que vamos a empezar es el artificiero. Fue introducido hace poco con Eberron y es un poquito el ingeniero, el inventor. Lo que suele hacer es crear objetos mágicos, armas o armaduras, y además es posible que tengáis una mascota como si fuera una especie de robot que hace cosas por vosotros. Es un poco complicado de manejar, sobre todo si empezáis, pero os da la opción de utilizar magia de ataque, vuestra mascota, o enfocaros más un poquito en fortalecer a ti mismo y a vuestros compañeros, que todos aquellos ataques o todas aquellas defensas que tengáis sean superiores y mágicas. El bárbaro os puede venir a la mente Conan el Bárbaro, y es que básicamente es eso, un luchador con mucha fuerza que además aguanta mucho en la batalla. Después lo podéis modificar un poco para que sea, por ejemplo, que ponga tótems que os aumenten las habilidades o que invoques a la tormenta y electricidad para luchar. Pero esto simplemente es para darle sabor. Lo importante es que golpea y golpea fuerte. El bardo, además de un usuario de la magia, es aquel que es capaz de aumentar sus habilidades, las habilidades de los compañeros, utilizar trucos y estrategias para engañar, y es que no siempre hay que pensar en la batalla. Y el bardo, fuera de la batalla, es increíble, es capaz de salirse con la suya como quiera. Pero también es verdad que en la batalla es muy bueno luchando, pero muy bueno. El clérigo es un seguidor de los dioses, y estos dioses le permiten tener ciertas habilidades divinas. Por ejemplo, puede curar, pero además puede hacer que tus compañeros ataquen mejor. Además, también tiene una magia que va en contra de todos los no muertos. Es una pasada porque además aguanta muchísimo en batalla. El druida es aquel escogido por la naturaleza. Es capaz de hacer magia de la naturaleza, como sacar plantas y árboles que envuelvan a vuestros enemigos y que lo mantengan en su posición, pero también es capaz de hablar con la naturaleza misma o con los animales, o sobre todo, que esto es muy guapo, transformarse en un animal. Y es que es una pasada la cantidad de animales que os podéis transformar y es súper guay. El luchador es una clase que golpea con mucha fuerza, pero además es capaz de golpear con estrategia. Hay una subclase en la que puedes utilizar magia que te ayude a luchar, por ejemplo, que tu daño sea mayor, de fuego, o que tengas más movilidad. Y además hay otra clase que lo que te permite ser estratégico en la lucha, por ejemplo, desarmar al enemigo, no permitir que se mueva si quiere atacar a otro compañero tuyo, cositas así. El paladín es un luchador elegido por los dioses. Es muy bueno luchando, tiene armadura, escudo y utiliza armas muy bestias. Y además tiene magia divina para curar a los compañeros y protegerse y proteger a los compañeros. El ranger es un cazador. Es ágil, puede atacar desde mucha distancia y sobre todo puede no fallar. Apunta muy bien. Además puede tener una mascota o utilizar magia para que los golpes que dé sean más certeros o que crezcan ramas alrededor del enemigo o que ese enemigo no se pueda mover o que ese enemigo tenga más daño porque tú le has dado. Además, fuera de combate, es capaz de encontrar a los enemigos con más facilidad, saber en qué situaciones les pueden atacar y evitar a lo mejor una ambush. El rogue es un personaje con mucho sigilo. Es capaz de esconderse en las sombras y atacar con certeza. Cada vez que lo hace mucho daño. Pero es que además, fuera del combate, es capaz de detectar trampas, de preparar trampas, o de abrir puertas que están cerradas, o de robar una cosita, o simplemente ir un poquito delante de los compañeros y saber qué es lo que está pasando antes de que vosotros os acerquéis. El hechicero tiene magia innata. Es capaz de utilizar muchos hechizos, aunque no muy diferentes. Lo que quiere decir es que no tienes muchas opciones de escoger diferentes hechizos, pero puedes utilizar muchos. Además, esos hechizos los puedes modificar, como por ejemplo duplicarlo. Cuando lanzas uno, realmente lanzas dos. O lanzas una bola de fuego donde están también vuestros amigos y puedes escoger que a vuestros amigos les haga solo la mitad de daño. Os aseguro que eso es muy divertido cuando estás jugando con amigos, pero hacen mucho daño. El mago, en cambio, es un hechicero que no puede utilizar muchos hechizos seguidos, pero tiene muchos diferentes y cada noche los puede cambiar, igual que el clérigo o el druida. Además, cuando quieres aprender hechizos es muy fácil si los encuentras por ahí, puesto que simplemente los puedes copiar en tu libro y ya los tienes. Además, el mago es capaz de hacer
nigromancia, y os aseguro que es muy divertido, pero además ilusión y otras muchas cositas, muchos tipos de magia que tienen mucha versatilidad. Pero eso sí, es magia. El brujo es un mago escogido por aquello que no es divino. Puede ser demoníaco o misterioso, y así son todos los hechizos que lanza: tinieblas, suspiros, cosas, la verdad es que muy guapas. Además, igual que el mago puede tener un familiar, el brujo puede tener un familiar, pero en este caso digamos que no es el típico familiar. Además también, todos aquellos hechizos que tengas, los puedes modificar un poquito, a lo mejor para que lleguen más lejos o hagan un tipo de daño en específico. Y esto la verdad es que le da mucha personalización a tu personaje. Es de los más difíciles para empezar a jugar, pero también son de los más divertidos. Una vez tenemos todo esto aparte, os quiero dar 2 consejitos para cómo escoger vuestro personaje y cómo rolearlo mejor. Estos consejos se los doy siempre a mis jugadores porque les da un poquito de sabor, y sobre todo cuando conoces a los jugadores con los que estás, son amigos y conocidos, lo hace todo mucho más guay y mucho más fácil. Para esto, escoged 5 rumores que los compañeros saben de vosotros. 3 que son verdad y 2 que son mentira. Ellos no saben cuál es cuál, así que le dará mucha chicha al juego. El segundo consejo, y nombrando al gran Mike Mills, escoged una gran cosa negativa que tiene vuestro personaje. Y no es, oh, es una persona triste. No. Escoged, por ejemplo, no puede evitar robar un tesoro si está delante de él. O si pasa una gran injusticia, siempre tomará parte. O a lo mejor es, no puede decir no a una aventura bien pagada. Una vez hagáis esto, podréis crear vuestra propia aventura, y es que sucederán cosas divertidas o no tan divertidas, pero que pondrá y dará realismo a vuestra historia. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sobre todo os haya ayudado. Si tenéis alguna duda o alguna cosita que queréis decir, no olvidéis dejarlo en los comentarios aquí abajo. Igualmente, suscribiros al canal, dadle a la campanilla y seguidme en mis otras redes sociales, donde cada día voy hablando un poquito del mundo de rol y del RPG. Con esto nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, ¿estáis preparados para entrar a Ocaris?